Bienvenidos de nuevo a Ecos del Magisterio. Listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema complejo, la caída del hombre y sus consecuencias, según el Catecismo. Un tema fascinante, sin duda. Para empezar, hablemos de esa pregunta que a todos nos ha intrigado. Si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? Es la pregunta, ¿no? Una que incluso llevó a San Agustín a una búsqueda espiritual profunda. El Catecismo nos dice que para entender el pecado necesitamos la luz de Dios, ese misterio de la piedad. Es a través de esa relación con Dios que podemos empezar a comprender la complejidad del mal. O sea, sin Dios el pecado sería solo un error, no un rechazo a Él, ¿verdad? Exacto. El Catecismo lo subraya. El pecado no es solo una falla, sino alejarse de Dios y su voluntad. Y hablando del pecado, ¿qué nos dice el Catecismo sobre el pecado original? ¿Es solo una metáfora o un evento real con consecuencias? El Catecismo nos invita a ver la historia de Adán y Eva como un hecho histórico que cambió todo. Su desobediencia, tentados por el diablo, tuvo repercusiones para todos nosotros. Impresionante el impacto de una sola decisión. Perder la gracia de Dios, la armonía con la creación, la entrada de la muerte. Así es, y aunque el misterio de cómo el pecado de uno afecta a todos sigue en debate, la Iglesia lo entiende como una transmisión de una naturaleza humana herida, debilitada por esa desobediencia. Y hablando de seres espirituales, el Catecismo también menciona a los ángeles caídos. ¿Qué podemos aprender de ellos? La Iglesia afirma que los demonios, incluyendo a Satanás, eran ángeles buenos, creados por Dios, que se rebelaron contra él. Eligieron el mal, rechazando a Dios, deseando ser como dioses sin Dios. Qué fuerte y qué tan grande es su poder. Si bien el Catecismo reconoce el poder de Satanás y los demonios, enfatiza que Dios limita ese poder. No pueden impedir su plan ni su reino. Me tranquiliza un poco. Después de hablar de la caída del hombre y los ángeles, el panorama asusta un poco. Pero el Catecismo también nos habla del protoevangelio, ¿verdad? Exacto. Dios, en su misericordia, no abandona a la humanidad. Ya en el Génesis vemos la promesa de un Redentor, el protoevangelio. Es una luz en la oscuridad del pecado. Es increíble cómo Dios desde el principio ya planeaba nuestra redención. ¿Y qué rol juega Cristo en esta historia? En Cristo encontramos la redención completa. Su obediencia hasta la muerte en la cruz repara la desobediencia de Adán. Él nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Dios y vencer el pecado. Es una promesa poderosa. Y me parece fascinante cómo todo se conecta. El protoevangelio, la promesa de un Redentor, Cristo como Salvador. Todo nos habla del plan de Dios para nosotros, un plan de amor y misericordia que se revela en la historia. Ahora, una pregunta común. ¿Por qué Dios permitió la caída? ¿Por qué permitió el mal en el mundo? Una pregunta compleja. San Leomagno y Santo Tomás de Aquino, grandes pensadores, ofrecen perspectivas muy interesantes. Me encantaría escucharlas. ¿Qué nos dicen sobre un Dios bueno que permite el mal? Bueno, ambos coinciden en que Dios, en su sabiduría, permite el mal para un bien mayor. San Leomagno, por ejemplo, afirma que la gracia de Cristo nos ha dado bienes que superan lo que perdimos por el pecado. Es una idea que me hace pensar. O sea que a pesar del dolor y sufrimiento del mal, Dios lo usa para algo mayor. Exacto. Y Santo Tomás de Aquino, citando a San Pablo, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una paradoja que nos invita a pensar en la providencia divina. Increíble cómo incluso en la caída Dios ya está trabajando para la redención. Y hablando de redención, detengámonos en las consecuencias del pecado de Adán para todos. ¿Cómo se transmite ese pecado original? Es lo que más me cuesta entender. Si no cometimos el pecado de Adán, ¿por qué nos afecta? Una pregunta que ha intrigado a muchos. El catecismo usa una analogía. La humanidad como un solo cuerpo. Hay una frase en latín. Sic ut unum corpus unius hominis. Como un cuerpo funciona como una unidad, la humanidad está interconectada y las acciones de uno afectan a todos. Como si estuviéramos todos en el mismo barco. Lo que uno hace impacta a los demás, para bien o para mal. Exacto. El catecismo explica que Adán y Eva al pecar dañaron la naturaleza humana y esa naturaleza herida se transmite. Entonces nacemos culpables del pecado de Adán. No, no exactamente. El Catecismo aclara que no somos culpables de un acto que no hicimos. Lo que heredamos es una naturaleza debilitada, inclinada al pecado, a lo que llama concupiscencia. La concupiscencia. Me suena, pero no estoy seguro de entenderla. ¿Podrías explicarla? Claro. La concupiscencia es esa tendencia al mal que todos tenemos. No nacemos pecadores, sino con esa predisposición, esa inclinación a elegir el mal. Entiendo, como una debilidad que nos hace propensos a caer en tentación. Exacto. Como una enfermedad genética que nos hace propensos a dolencias. No la elegimos, pero vivimos con ella. En este caso, la enfermedad es la concupiscencia y la dolencia es el pecado. Y la cura sería la redención de Cristo, ¿cierto? Exactamente.
El bautismo nos limpia del pecado original, pero la concupiscencia persiste. La vida cristiana es una lucha, un combate espiritual, como dice el catecismo. Un combate que no libramos solos, por suerte. Contamos con la gracia de Dios para vencer la tentación. Totalmente de acuerdo. Y entender el pecado original nos ayuda a ser más compasivos. Todos luchamos contra esa inclinación al mal. Hablando de luchas, el catecismo menciona el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? Parece ir más allá del pecado individual. Tienes razón, el pecado del mundo es la influencia negativa de situaciones y estructuras sociales que son fruto de los pecados de los hombres. Como si el pecado individual se multiplicara y creara un ambiente que facilite el mal. Exacto. La corrupción, la injusticia, la violencia son realidades sociales, en última instancia, resultado de muchos pecados individuales. Entonces, además de luchar contra nuestra propia inclinación al pecado, también debemos trabajar para transformar esas estructuras sociales que perpetúan el mal. Sin duda. Es un llamado a la acción social, a construir un mundo más justo, donde se respeten la dignidad y los derechos de todos. Vemos cómo el pecado original no es solo un concepto abstracto, sino que tiene implicaciones muy concretas. Totalmente de acuerdo. Y comprenderlo nos ayuda a vivir con sabiduría, compasión y compromiso con la justicia. Claro. Y no olvidemos que Dios no nos abandona. Ya hablamos del protoevangelio, pero me gustaría explorar más la redención en Cristo. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida diaria? Una pregunta fundamental. La redención en Cristo no es solo del pasado, sino una realidad presente. No es solo recibir el perdón, sino experimentar un cambio en nuestra forma de ser. Exacto. San Pablo habla de revestirse del nuevo hombre. Es una transformación, dejar atrás el pecado y abrazar una nueva vida en Cristo. Suena bien, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? ¿Cómo nos revestimos del nuevo hombre en el mundo? Es un proceso que requiere esfuerzo y la gracia de Dios. Implica cultivar virtudes: humildad, caridad, paciencia, templanza. Un trabajo interior que requiere disciplina, oración y un deseo sincero de acercarnos a Dios. Correcto. Y ese trabajo se manifiesta en acciones. Cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestro tiempo, cómo enfrentamos las dificultades. Es una transformación que impacta a quienes nos rodean. Sin duda. La redención en Cristo no es privada, sino una invitación a ser agentes de transformación, portadores de la luz de Cristo. Un llamado a ser testigos del amor de Dios, a construir un mundo más justo. Exacto. Y ese llamado es para todos, sin importar el pasado o las debilidades. La gracia de Dios está disponible para quien la busca. Es un mensaje de esperanza que nos anima a mirar más allá de nuestras limitaciones y abrazar la promesa de una vida nueva. Y hablando de esperanza, el catecismo nos recuerda que Dios, a pesar de la caída, no nos abandona. Ya hablamos del protoevangelio, pero me gustaría explorar la redención en Cristo. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida diaria? Esa es la pregunta clave, ¿no? La redención en Cristo no es solo un evento del pasado, sino una realidad que nos transforma. Exactamente. No se trata solo de ser perdonado, sino de experimentar una transformación real. San Pablo lo describe como revestirse del nuevo hombre, dejar atrás el pecado y abrazar una nueva vida en Cristo. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo nos revestimos del nuevo hombre con las presiones del mundo? Es un proceso gradual que requiere esfuerzo y la gracia de Dios. Implica cultivar virtudes, como la humildad, la caridad, la paciencia, la templanza. Un trabajo interior que requiere disciplina, oración y un deseo sincero de acercarnos a Dios. Correcto. Y este trabajo se ve en acciones. Cómo tratamos a los demás, cómo usamos nuestro tiempo y talentos, cómo enfrentamos las dificultades. Una transformación que afecta también a los que nos rodean. Sin duda, la redención en Cristo no es un asunto privado, sino una invitación a ser agentes de cambio en el mundo, a ser portadores de la luz de Cristo. Es un llamado a ser testigos del amor de Dios, a construir un mundo más justo y fraterno. Exacto. Y este llamado es para todos, sin importar nuestra condición, nuestro pasado o debilidades. La gracia de Dios está disponible para todos los que la buscan. Es un mensaje de esperanza que resuena en el corazón de quien anhela una vida plena. Y nos invita a mirar más allá de nuestras limitaciones y abrazar la promesa de una vida nueva en Cristo. Uf, qué conversación tan profunda. Hemos cubierto mucho nuestra exploración de la caída. Pero antes de la última parte, te dejo con una pregunta. ¿Cómo te inspira la promesa de redención en Cristo a vivir una vida más plena? Comparte tus pensamientos con nosotros. Una pregunta para llevarnos a la práctica, ¿no? ¿Cómo la redención afecta nuestra vida? Totalmente. La redención en Cristo es transformación, es esperanza que se vive cada día. Para profundizar en esto, volvamos al catecismo, al protoevangelio, esa primera promesa de un redentor en el Génesis. Un pasaje clave porque nos muestra la misericordia de Dios, su plan de salvación desde el principio. Es como si, en el momento que el pecado entra al mundo, Dios ya ofreciera un camino de regreso. Exacto. El protoevangelio no solo anuncia al Redentor, sino que muestra esa lucha entre el bien y el mal que marcará la historia. La serpiente, que es el diablo,
y la mujer, la humanidad, con la promesa de que la descendencia de la mujer vencerá a la serpiente. Es una imagen fuerte. Sin duda. Nos recuerda que la batalla contra el mal es real, pero que al final el bien triunfará. Y como dijimos, muchos padres de la Iglesia ven en la mujer del protoevangelio una prefiguración de María, la madre de Jesús. Así es. María, libre del pecado original, llena de gracia, representa a la nueva Eva, la mujer que, obedeciendo a Dios, colabora en la redención. Una imagen que nos habla del rol de María en la salvación. Y es a través de Cristo, su Hijo, que la promesa del protoevangelio se cumple. Su muerte en la cruz, la victoria sobre el pecado y la muerte, la puerta a una nueva vida. Un misterio de amor y misericordia difícil de comprender. Un misterio que nos invita a la gratitud, a la adoración, a responder con amor. Y esa respuesta, como dice el catecismo, implica que la redención no es solo un perdón pasivo. Claro, la redención nos da la capacidad de vivir una vida nueva, transformada por la gracia. Es un llamado a la conversión, a la santidad, a parecernos a Cristo. Exacto, San Pablo lo dice. Imitadores de Dios, vivir en el amor, la justicia y la verdad. Y esto implica esfuerzo de nuestra parte. Sí, una lucha diaria contra nuestro egoísmo y una apertura a la gracia de Dios. Un camino difícil, pero también de alegría, paz y plenitud. Porque cuando nos dejamos transformar por la gracia, experimentamos la verdadera libertad, la de los hijos de Dios. Y esa libertad nos libera del pecado, del egoísmo, del miedo y nos abre a una vida de amor, servicio y comunión con Dios. En esencia, ese es el mensaje del cristianismo. A pesar de nuestra fragilidad, Dios nos ama y nos ofrece una vida nueva. Un mensaje para todo ser humano que busca la felicidad. Y nos impulsa a no conformarnos con la mediocridad, sino a aspirar a la santidad, al amor pleno. Y este camino no lo recorremos solos. Tenemos la gracia de Dios, el ejemplo de los santos, el apoyo de la comunidad. Así es. Se recorre juntos, apoyándonos, animándonos, ayudándonos al caer. Y es en esa comunidad donde vivimos la redención, la alegría de ser hijos de Dios. Ha sido una inmersión profunda en el misterio de la caída y la redención. Exploramos el pecado original, sus consecuencias y la promesa de una vida nueva en Cristo. Vimos cómo la misericordia de Dios siempre está presente, ofreciéndonos un camino de regreso, de sanación y transformación. Esperamos que esta exploración te ayude a comprender mejor tu propia humanidad y el amor de Dios que nos redime. Te invitamos a seguir pensando en estos temas, a buscar la verdad y a dejar que la gracia te guíe. Gracias por acompañarnos en Ecos del Magisterio. Hasta la próxima.